no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Me gusta poco definirme, la verdad, porque se me ocurren muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Claro, si digo las buenas quedo como un soberbio, si digo las malas me tiro piedras sobre el tejado. Entonces creo que me voy a definir por, yo creo que, pues, hijo, ¿no? Hermano, marido y, si Dios quiere, en septiembre, padre. Entonces, eso. Y ya está, yo creo que eso es una buena definición. Luego inquieto, ¿no? Un poco impulsivo, nervioso, cansino, pesado, una mosca cojonera para la gente que me tiene cerca, católico, del único modo que se puede ser católico, que es siendo mal católico, ¿no? Y eso. O sea, yo siempre he sido bastante tocapelotas, ¿vale? O sea, lo era en el colegio, a mí me castigaban sin el viaje a fin de curso, sin ir a Portaventura, sin ir de colonias. Cuando no me castigaba el colegio, me castigaban mis padres. Cuando no estaba en el despacho de la psicóloga, estaba en el despacho del director. O sea, que siempre he tenido como esa actitud así como rebelde, de niño torta, que me va bien, pues que la cabeza a veces le dé vueltas sobre el cuello, le gires la cabeza para que se centre un poco, ¿no? Entonces siempre he sido un poco así. Lo que pasa es que, claro, eso, que si no se encauza, es algo muy malo, porque uno no puede ser el espíritu de contradicción, o sea, uno no puede estar siempre a la greña, a la contra, por el simple gusto de estar a la contra. Entonces yo recuerdo cuando yo era pequeño, pues era el simple gusto de estar a la contra, ¿no? Y entonces, claro, eso no está bien porque no es bueno y porque hace daño a la gente que tienes cerca. O sea, pues ese espíritu de rebeldía de niño tonto pues hace que tus padres sufran, que tus compañeros de clase sufran, que tus profesores sufran. O sea, hace que la gente sufra. Pero claro, eso bien encauzado, pues también tiene una parte muy positiva, ¿no? Y es que, o sea, que no te importa, o sea, en ese sentido yo soy como muy libre, o sea, a mí me importa poco que lo que yo creo que hay que defender sea una cosa que no solo no es aceptada, sino que es repelida y considerada como algo no solo radical, sino incluso inaceptable o inmoral. O sea, no me supone, o sea, tengo la libertad de poder defender eso, o sea, que bien encauzado, pues yo creo que también es una cosa buena. Y creo que lo he encauzado bien gracias a mis padres. O sea, yo fui rebelde por mis padres, ¿no? Pues ese, me pasa todavía ahora, me cuesta aceptar la autoridad, la jerarquía. A mí todas esas cosas me molestan, son como palos en la rueda, ¿no? Yo lo veo así, pero no es así. Y entonces, pues igual que yo, pues tuve a mis padres como grandes enemigos y les hice sufrir mucho. Luego también me he dado cuenta como el testimonio que ellos me dieron a pesar de todo, como, o sea, lo mucho que ellos me enseñaron, no tanto con los sermones, que también, sino con el ejemplo de vida, es lo que a mí luego, cuando yo, digamos, hice un cambio y me volví a acercar al Señor, porque había tenido una adolescencia, bueno, de los 3 a los 18, un poco turbia y turbulenta y complicada y movida, ¿no? Pues el ejemplo que me hizo volver y vivir de un determinado modo y entender la vida de un determinado modo, fue el ejemplo que mis padres, desde que nací hasta el día de hoy, me enseñaron. Mis padres me educaban en la fe, ya te digo, con un testimonio brutal, ¿no? Para ellos, desde que yo crecí viendo que para mis padres el centro de su vida era el Señor y lo que más les importaba a sus hijos era que estuvieran cerca del Señor. Luego las notas, no sé qué, no sé cuántos, bueno, eso eran cosas, pues sí, que son importantes, que están bien, pero eran como cosas secundarias, pero ya había una cosa que era principal, ¿no? Entonces yo como que crecí viendo eso, claro, yo pues, digamos, desarrollé esa, o sea, bueno, por carácter, por genes, porque también es una cosa bastante familiar, pues fui un niño complicado con los padres, ¿no? Y entonces, como esa aversión que yo desarrollo a la autoridad, que en ese momento se concreta pues en mis padres, en mis profesores, en quien sea, pues también o sea, digamos que arrastra no solo una aversión a esa autoridad, sino a lo que esa autoridad representa.
¿no? Y entonces, esos padres que me habían entregado a la fe, que me habían educado en la fe, que para ellos lo más importante era la fe, lo centraban en su vida en la fe, y yo lo había visto porque habían tenido problemas en el trabajo, problemas en el colegio, problemas en todos lados, para defender la fe de sus hijos, ¿no? y para defender al Señor. Entonces, claro, pues eso que para ellos era tan importante, para mí también se volvió algo que había que rechazar. No tanto por una convicción racional de porque Dios no existe o porque a lo mejor existe pero es malo, tal, no, o sea, no tenía esa inteligencia yo, ni la tengo tampoco ahora, sino que era más eres mi enemigo, para ti eso es importante, eso también es mi enemigo. Y entonces eso es lo que hizo que, digamos, un poco me alejara del Señor. Pero luego a la vez fueron también mis padres los que consiguieron que me acercara al Señor, porque bueno, el Señor vino a buscarme, ¿no? O sea, hubo como 3 cosas concretas. Una fue, y todas fueron bastante providenciales, muy providenciales, ¿no? O sea, yo lo veo mirando atrás, o sea, en los últimos años de mi vida he conocido la providencia, la he descubierto y he alucinado, ¿no? O sea, no hay día en que no actúe, pero bueno, en ese momento no era consciente de eso, pero ahora mirando para atrás me doy cuenta, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, eran en primero o segundo bachillerato, que era, pues estaba yo en mitad de ese proceso de autodestrucción, y entonces un sábado por la noche yo estaba con mis amigos por el centro de Barcelona, bueno, salimos por ahí de Jarana, y entonces me encontré un grupo de jóvenes que eran los jóvenes de San José, que estaban también por el centro de Barcelona, que iban acompañados con sacerdotes, que estaban dando catequesis a la gente de la calle, les daban comida, hablaban con ellos, y entonces yo a alguno de ellos los conocía, entonces me acerqué a saludarles, a hablar con ellos, y entonces a mí una cosa que me sorprendió mucho, que era un montón de jóvenes normales, súper alegres, ¿no? Y entonces, claro, les pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? No sé cuántos, tal. Y entonces, bueno, me explicaban eso, luego me explicaban que durante la semana pues también buscaban piso a la gente, que les encontraban trabajo, que no sé cuántos, que hacía poco se habían ido a Montserrat y habían llevado allí a 300 o 400 pobres en autobuses, y muchos habían confesado, había habido bautizos, primeras comuniones. Entonces, claro, a mí eso pues me importaba bastante poco, pero yo lo que veía en esos chavales era como mucha alegría, ¿no? Entonces me dijeron, vente un día, vente el próximo sábado, era cada 2 sábados, quiero vente dentro de los sábados. Eso hace 10 años ya, o 11. Dije, venga, va, pues me voy, ¿no? Aventura. Entonces, un sábado que no me voy a emborrachar, pero bueno, me lo voy a pasar bien también, porque esos tíos son divertidos. Y entonces me fui con ellos al sábado siguiente, y me acuerdo que ese sábado siguiente, que eso pues sería desde las 9:10, que empezaba con unas oraciones y tal, y luego ya se salía en distintas rutas por todas las calles de Barcelona. Acabamos a las 3, hechos polvo, sin probar una gota de alcohol, tal, no sé cuántos, que yo estaba acostumbrado a llegar a mi casa y sin beber alcohol yo me tumbaba y todo me daba vueltas ya de la inercia, o sea, es una cosa muy rara que no sé si le pasa a más gente, pero a mí eso me pasaba algunos viernes y algunos sábados. Bueno, pues, entonces yo me acuerdo que llegué a casa y dormí súper tranquilo y dormí súper bien, o sea, dormí en paz, ¿no? Claro, y lo comparé con las veces que yo salía de Jarana, hacías 1000 cosas raras, 1000 cosas que no tenías que hacer, 1000 cosas que hacías mal, y volvías, no podías dormir porque encima estabas mareado, aún te pitaban los oídos del ruido, y entonces claro, te incorporabas y te quedas ahí pues sin nada que hacer. Me acuerdo que todavía no había móviles y eso estaba muy bien porque te obligaba a enfrentarte a una pared en blanco, y entonces claro, estabas ahí que no te podías tumbar, que estabas incorporado y pensando, joder, menudo desastre, ¿no? Menuda noche he tenido, que sí, que puede haber sido muy divertida, me he reído mucho, pero no soy feliz. Y me da la sensación que si algún día tengo algún problema, los de las carcajadas no sé si van a tal. Y entonces, claro, en comparación eso, con esa noche con San José, dije, es que yo quiero eso. O sea, yo quiero volver a dormir así como dormía pues cuando era un crío, cuando era más pequeño, ¿no? Y entonces, ese fue o sea, como un primer acercamiento, porque en ese momento en Cataluña, en bachillerato, haces el trabajo al treball de recerca, que es una especie como TFG, pero de compendio del colegio. Y entonces dije, coño, yo lo quiero hacer de estos chavales, porque me parecen unos cracks, yo soy un desgraciado, mis amigos son unos desgraciados, estos tíos lo que hacen mola mucho, es muy interesante el por qué lo hacen, o sea, y luego además, que a mí eso me ha hecho un bien, o sea, me ha dado una paz que hacía mucho tiempo que no tenía y que ya ni siquiera recordaba, que ya como que había olvidado y de repente la he vuelto a descubrir, y entonces quiero que eso también lo conozca gente de mi clase, ¿no? De mi entorno. Entonces hice el trabajo sobre ellos, ¿no? O sea, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, qué les mueve, tal. Y entonces un poco ahí, ese fue como un primer acercamiento. Luego,
hubo unos campamentos que fui aquí en Gredos, cerca de Hoyos del Espino, que había un sacerdote, que era un sacerdote que a mí me quería mucho, ¿no? Que me metía unas buenas tortas, no físicas. No recuerdo, a lo mejor alguna física me haya caído, que me parecería estupendamente bien, pero que era un tío que te sacudía, ¿no? Que tú ibas allí y tal, y decía, a ver, chavalín, ¿no? Porque al final, o sea, uno lo que necesita, o sea, uno lo mejor que quiere es que le digan cosas bonitas que le tranquilicen, pero uno lo que necesita es que le sacudan un poco, porque entonces es lo que luego eso te va a permitir, pues, dormir tranquilo, ¿no? Y entonces, me acuerdo que ese sacerdote, ahí o sea, esos campamentos que fueron 15 días, me sacudió bastante y me hizo un bien. Y luego, justo directo de esos campamentos, me iba a un viaje. O sea, me iba a un viaje que íbamos justo a Medjugorje. Y entonces, o sea, yo iba bastante rebotado, o sea, yo seguía ahí bastante rebotado. Y con el sacerdote pues hablé y tenía amistad personal, y entonces tal, que es un sacerdote que durante años se carteó con mi madre, porque mi madre ya me había dado por perdido a mí, me había mandado a campos de trabajo a construir monasterios a Santander con unos sacerdotes, luego no sé dónde, o sea, y se carteaba con ese sacerdote, ¿no? Tenía un montón de cartas, se hablaban, tal, no sé cuántos. Y luego de estar con ese sacerdote me fui a Medjugorje. Y entonces yo iba con amigos, yo iba a pasármelo bien, porque mi tío había insistido mucho a mis padres al final dijeron, pues vamos, luego fueron durante bastantes años seguidos muchas veces, y entonces me dijeron a mí, y entonces bueno, dije, pues vamos, ¿no? O sea, gratis, un viaje, tal, iban amigos, o no sé si iban amigos o los conocí allí, pero hicimos mucha amistad que los conservo todavía de hoy, ya te hablo de hace 10 años o hace 11 años. Y entonces, bueno, pues estuvo bien, tal, pizza barata, cerveza barata, entonces mientras los mayores iban a rezar el rosario ahí a la esplanada, nosotros nos íbamos a tomar unas pizzas, tal, no sé cuántos. Y entonces ahí lo que pasó una cosa que, por eso te decía que no es tanto que tú vas a buscarlo, sino que el Señor va a encontrarte y no sé si teológicamente es una herejía, pero o sea, a veces que ni siquiera pide permiso, sino que, o a lo mejor sí que ha pedido permiso, porque en el fondo tu corazón lo estás deseando, aunque no seas capaz de. Pero la cuestión está en que yo me acuerdo que estábamos en misa, había terminado el Evangelio y, o sea, yo lo último que tenía intención era confesarme, llevaba sin pisar una iglesia no sé cuánto, sin confesarme no sé cuánto, o sea, había ya, no había la intención, no había ni el deseo, o sea, no había nada. Y de repente, como que, no me preguntes por qué, en mi corazón llega un deseo muy grande de, me quiero confesar. Entonces estaba ahí con mis amigos y dije, ahora vengo. Entonces, ¿este tío dónde va? Me levanté y me fui a confesar. Y volví y les dije, me he confesado. ¿Qué? Porque sabían de mi situación. Claro, y para mí eso es como muy evidente, o sea, es un recuerdo que, porque hay cosas que pasan los años y se distorsionan y tal, pero yo tengo muy vivo el recuerdo de que hubo algo que no nació de mí, sino que el Señor, o sea, alguien me lo puso en mi corazón, o sea, ese deseo de ir a confesarme. Y entonces, como que esas tres cosas, o sea, ese viaje, ese sacerdote y esos jóvenes, me hicieron como volver al camino del católico, que siempre es mal católico, porque es continuamente cayendo. O sea, yo creo que eso tiene bastante que ver, o sea, el porqué de todo eso, yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes de mis padres. O sea, yo solo he vivido en casa una forma de vivir la fe, que es una fe que lo impregna todo, que es una fe que es central, que es esencial y que no es una cosa compartimentada de yo tengo mi trabajo y mis cosas y luego el domingo tal, o sea, sino que es una fe que es como una especie de niebla, pero que en vez de oscurecerlo todo, lo ilumina todo, ¿no? O sea, pues como una luz, no sé, ¿no? Y entonces, claro, yo he nacido con eso, no entiendo otro modo de entender y vivir la fe, que eso no quiere decir que uno por entender y intentar vivir así la fe sea un mejor católico que otro, ya te digo, o sea, soy muy pesado en eso, pero creo que el único buen católico, o sea, el católico por definición es mal católico, ¿no? O sea, pues, entonces, claro, solo entiendo esa forma de vivir la fe, entonces para mí es como algo muy natural, entonces cuando digamos que el Señor vuelve a cogerme y entonces o yo le abro las puertas, ¿no? Claro, yo tenía siempre, yo creo que había descubierto un poco con el tema ese de los jóvenes, esos de Jóvenes San José, había descubierto un poco haciendo ese trabajo como que
que disfrutaba contando historias, que disfrutaba explicando cosas, historias que a mí me habían ayudado y que a otros podían hacer un bien. Y entonces allí seguí durante un tiempo con el tema de la pobreza, estuve hablando con gente en la calle, luego me fui a vivir a la calle con la gente en la calle, o sea, seguí como un tiempo con ese tema y luego, pues cuando me llegan noticias de que hay cristianos, no solo en Irak, en Siria, en Uzbekistán, en China, en Corea del Norte, en 1000 sitios, que están sufriendo persecución cruenta, ¿no? Porque social también la sufrimos aquí, ¿no? Pero cruenta. Entonces, claro, yo me acuerdo que mi primera reacción ante eso era como de escepticismo, de dudo que eso sea cierto, porque yo estoy acostumbrado, aunque en mi casa yo he vivido que la fe era algo central y que por la fe pues merecía pues a lo mejor estar un poco incómodo en el trabajo o quedar como el talibán radical no sé qué del colegio, pues aunque yo había vivido eso como algo natural, yo también vivo en este mundo y también veía que eso no era lo habitual tampoco en mí, que muchas veces me avergonzaba de mi fe, que pues había pues se vivía una fe como con una voluntad de que fuera algo muy sutil para tal, bueno. Entonces, claro, viviendo en ese humus, ¿no? En el que la fe es una cosa accesoria, en el que la fe pues no impregna nada, ¿no? En general, claro, que de repente digan que hay católicos dispuestos a morir por Cristo, yo dije, a ver, frena un poco, vamos a ver si eso es verdad. Y entonces, y de verdad que yo recuerdo que lo primero que yo me pensaba era que eran noticias que a lo mejor sí que habían matado a alguno, pero que aquí lo que hacían los directores, porque yo solo leía en diarios católicos, entonces yo lo que decía, me imaginaba, ¿no? Es que los directores de esos diarios católicos pues le metían un poco de nata a la historia y si mataban a un cristiano, a lo mejor no porque era cristiano, sino porque estaba pasando por la calle ahora y como es cristiano, pues vamos a poner tal, y vamos a decir que antes de morir dijo vio a Jesús y vamos a decir no sé cuándo, tal. Yo me imaginaba un poco eso, porque me costaba creer a mí o a alguien de mi entorno dispuesto a morir por Cristo. O a perderlo todo, no a morir, o sea, ni siquiera perder el trabajo, o los ahorros, o la casa, o lo que sea, ¿no? Y entonces, de repente, pues, bueno, claro, además es que no había nada en los grandes medios, o sea, que eso todavía hacía más difícil que yo me lo creyera, porque yo pensaba que si no estaban los grandes medios, pues algo habría ahí que no cuadraba, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y siguiendo el tema ves que gente importante empieza a hablar de un genocidio en Irak, empieza a hablar de persecución a cristianos. Y entonces empiezas a rascar y dices, coño, es verdad. O sea, realmente ni uno, ni dos, ni tres, sino decenas y cientos de miles de cristianos se están jugando la vida en el mundo. Y entonces, claro, cuando descubro que es verdad, digo, coño, entonces ahí llega la fase de cabreo, ¿no? O sea, supera la fase de escepticismo y ahora llega la fase de cabreo de ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, ¿y yo cómo estoy viviendo? O sea, tengo ahí un montón de tíos muriendo por Cristo y entregando todo aquello en lo que yo pongo mi felicidad por Cristo, y yo vivo como si Cristo no existiera, ¿no? Y encima me digo católico. Y entonces, digamos que ahí como que veo la necesidad de ir al encuentro de esos cristianos, no para ayudarles a ellos, porque ya o sea, al principio sí que uno piensa, bueno, vamos a ayudarles contando sus historias, una mierda, o sea, digo, es muy poco lo que tú puedes hacer por ellos, es más testimonial que otra cosa, porque al final puedes rezar por ellos y eso es lo más utilidad que harás por esos cristianos, ¿no? Pero como con un deseo de ir allí, coger esas historias y decir, es que la gente de aquí, los católicos aquí, tenemos que conocer estos testimonios. O sea, tenemos que saber que hay gente dispuesta a morir por Cristo, que hay gente o sea, porque es que lo lógico tenía que ser que una vez yo tengo una visión trascendente de la vida, una vez yo creo que hay un Dios, lo lógico sería que ese Dios ocupara un puesto central en mi vida, ¿no? Entonces, hay unos tíos en el mundo que viven así y que están perdiendo la educación de sus hijos, su trabajo, sus propias vidas. Y entonces, digamos que ese es un poco lo que me mueve ir allí, coger esas historias y traerlas aquí. O sea, con ese deseo de, coño, o sea, tenemos a unos tíos que están sosteniendo la fe del mundo entero, que además los tenemos olvidados y que su testimonio puede ser la chispa que aquí se nos está apagando y que nos falta. Y descubrir que realmente morir por el Señor tiene un sentido y que vivir por el Señor es una alegría, porque lo tienes en esos cristianos que a pesar de morir por el Señor, viven alegremente y que han entregado su vida entera al Señor y viven sin una casa, sin un trabajo, tal, y viven alegremente. Entonces, es un testimonio que, o sea, digo, podemos hacer como si no pasara o contar, bueno, sí, hay tal, o podemos intentar conocerlo muy bien, traerlo aquí, para egoístamente aprovecharlo. Actualmente estoy metido, o sea, yo tengo un problema que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces ahora mismo tengo el segundo documental de Irak, que está terminado, que es precioso, pero no se ha estrenado porque como está el bicho y tal, pues no sé muy bien, es un tema que me ha superado, entonces tal. Luego está un libro muy bonito que tenéis por aquí,
que es un libro fotográfico de reportajes y entrevistas, que es como el compendio de los dos viajes. Entonces, pues en la primera parte de 2015 pues habla con las familias, la historia de los pueblos, tal, y en la segunda parte pues con las mismas familias, cómo ha cambiado en 2 años, cuando ya no hay guerra, porque en 2015 había guerra, en 2017 no. Bueno, es un libro muy bonito, o sea, no es porque lo haya escrito yo, sino que es un libro muy bonito porque es la realidad, porque cuenta historias muy bonitas. Pues claro, con todo el tema del bicho pues lo mismo, o sea, tal, y entonces a ver cuando se empieza a hacer presentaciones y tal. Y luego también, pues por cosas de la providencia, he acabado en Madrid. Entonces yo estaba viviendo en Barcelona, entonces ahora he caído aquí en Madrid, donde estoy muy bien, muy a gusto, con ganas de volver a Barcelona, no sé en cuántos años. Ahí está mi familia, mis amigos, yo quiero que me entierren en Barcelona, pero aquí estoy muy bien, me siento muy acogido. Y entonces, y estoy aquí porque me propusieron desde la ACDP, desde la Asociación Católica de Propagandistas, preparar una campaña para todo el tema de la eutanasia. Preparamos una campaña que es Vividores, que yo aconsejo a la gente que ve la entrevista que vaya a la web, que es vividores.org, que un poco tenía como el deseo de provocar el debate que llevamos años evitando, ¿no?, sobre el dolor, el sentido del dolor, de la enfermedad, la muerte, ¿no?, que creemos que es el debate que si hubiéramos tenido ese debate no lo hubiéramos abandonado, ¿no?, porque es una cosa moderna que el hombre piense que puede vivir sin dolor, ¿no? Entonces, si no lo hubiéramos abandonado, no estaríamos así ahora, ¿no? No estaríamos pensando que hay vidas que no son dignas porque hay un dolor físico, psíquico, espiritual, del tipo que sea. No estaríamos pensando eso, ¿no? No estaríamos hundiéndonos cuando aparece el dolor en nuestra vida, porque al final hay una realidad compartida por todos, ¿no?, y es que todos sufrimos, ¿no? Algunos más, algunos menos, algunos ahora sufrimos menos y luego sufrimos más, o ahora más y luego sufrimos menos, ¿no? Pero todos, la vida es alegre, pero también es dolorosa, ¿no? Y luego también otra experiencia que todos tenemos es que intentamos, porque estamos bien hechos, apartar este dolor de nuestras vidas, pero somos incapaces, o sea, no se puede porque no se puede. Se puede aliviar, hay dolores evitables, pero hay muchos dolores que son inevitables, ¿no? Si se te muere un padre, eso te lo comes con patatas. Y hay enfermedades que hay físicas, que hay una parte del dolor que la puedes evitar y otra que te lo comes con patatas, ¿no? Entonces, puesto que todos sufrimos y puesto que así seguirá siendo, por mucho que intentemos dejar de sufrir, o sea, al final de lo que se trata es de ver si yo puedo tener una vida plena y ser feliz a pesar del dolor, ¿no? Pues claro, en los últimos años nos han hecho creer que no, y vivimos como si no. O sea, al bicho nos ha recordado un poco que nos morimos, ¿no?, pero vivimos como si no, o sea, vivimos, o sea, somos la generación del lo quiero ahora, lo quiero porque sí, lo quiero así, y entonces yo ahora me quiero tomar una hamburguesa o me quiero tal y voy a hacer, son las 11 de la noche, me da pereza salir de casa, pues hago un globo, llega un tío sudado y me trae una hamburguesa, a lo mejor mañana me apetece hacer volar un dron, pues oye, me lo hago traer de Estados Unidos y me llega en un día y me traen un dron, a lo mejor ahora tengo que ir a buscar no sé qué aquí al lado, me da pereza caminar, tengo una aplicación, voy en patinete, no tengo ni que empujar porque aprieto un botón y el patinete me lleva, o sea, es una sociedad en la que, bueno, ¿no?, como si pudiésemos vivir sin el dolor, sin sufrir, como si eso fuese una cosa que no nos humaniza, que no es humana y que es externa a nosotros y que podemos apartar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno vive así y creyendo eso, cuando llega un dolor a su vida, de repente todo se hunde. Y dices, joder, ya no tiene sentido. Entonces, un poco en Vividores, y me he enredado mucho, pero te decía esto porque, o sea, en Vividores lo que hemos intentado es sacar este debate, o sea, recuperar ese debate, o sea, que se hable del dolor, o sea, entender que el dolor está, ya está, y cada uno carga su cruz como puede, o sea, no queríamos que Vividores fuera una especie de coach, de tu vida es una mierda, pero sonríe, porque la actitud es lo que importa, no queríamos eso, o sea, porque eso tampoco es honesto, o sea, es decir, tu vida puede ser una mierda, y lo seguirá siendo, pero hay un modo distinto de vivir esa mierda. Entonces, claro, yo no soy nadie para decirle esto a alguien que tiene un dolor muy grande en su vida, porque no soy capaz ni siquiera, no solo de vivirlo, si me viniera no sé cómo lo viviría, sino muchas veces incluso de imaginármelo, ya se me hace que un nudo en el estómago. Entonces, claro, ¿qué hemos hecho? Pues Vividores hemos buscado a Vividores, que Vividores es gente que sí que tiene esos marrones en su vida, gente que tiene marrones muy gordos por muerte de familiares cercanos, porque son un mercadillo de enfermedades, que todas las enfermedades posibles las tienen, por lo que sea, ¿no? Pero que ellos te dicen, y lo ves, porque vas a hablar con ellos y ves cómo viven, dicen que tienen una vida plena y que son felices, ¿no? Y que sufren mucho y que lloran mucho, pero que su vida tiene sentido. Y entonces lo que hicimos es, vamos a ver por qué su vida tiene sentido, vamos a ver cómo viven, para que sean ellos los que nos digan a nosotros, ¿no?,
Porque al final, o sea, yo veía sus vídeos y digo, joder, pues si yo en mi vida tengo un marrón muy gordo, yo quiero vivirlo como ellos, ¿no? Entonces un poco el objetivo de la campaña era, o sea, presentar esas propuestas concretas para decirle a la persona que está sufriendo, que es a quien queríamos dirigirnos, que es a todos nosotros, o sea, tu vida siempre tiene un sentido. Para mí la eutanasia, o sea, es una crueldad en cualquier momento en que se plantee, ¿no? O sea, es una crueldad plantear que hay vidas que no son dignas en algún momento de su vida. Aparte de la crueldad es un gran peligro, porque si lo decidimos nosotros, mañana el Estado lo decidirá por nosotros, y tiempo al tiempo, ¿no? O sea, y aparte que eso es un coladero, porque hoy es por una enfermedad física y mañana es por un mal día en el trabajo. Pero bueno, aparte de que para mí es una crueldad siempre plantear que es posible una vida sin dolor, porque eso es hacer al hombre profundamente infeliz, en el tiempo en el que vivimos, todavía es más cruel, porque cuando tú empiezas a hablar, empezamos a preparar la campaña, ¿no? Y empezamos a hablar con paliativistas, y cuando tú empiezas a hablar con paliativistas, descubres que a sus manos llega un montón de gente que se quiere morir, doctor. Ya está, o sea, yo voy a morir porque llevo 3 años tratándome un tumor cerebral, no hay manera y lo estoy pasando fatal. Entonces el doctor les dice, a ver, ¿qué te pasa? Tumor cerebral, vale, ¿qué te estás tomando? Pues mira, una aspirina los lunes, batido de mango los miércoles y los sábados doy un paseo por el Retiro. Vale, normal, o sea, yo así también querría morir. Y entonces lo que te dicen los doctores es que ellos empiezan a efectuar cuidados paliativos, los que corresponden por la enfermedad de la persona que tienen enfrente. Y por ejemplo, el pionero de los cuidados paliativos en España, que es el doctor Marcos Gómez Sancho, que está en Canarias, te dice que después de 28 años en profesión y 25.000 pacientes, solo ha habido 2 demandas persistentes de eutanasia. Es decir, que 25.000 tíos han pasado por sus manos, muchos querían morir, muchos, y después de 28 años, demandas persistentes ha habido 2. Es decir, la gente no se quiere morir. Es decir, en España tenemos a 70.000 personas que necesitan cuidados paliativos y no los reciben. Pues como te decía antes, yo creo que o sea, es que el otro día leí un tuit de un sacerdote, el padre Pablo Pic, que decía, o sea, espero no decirlo mal, algo de, o sea, que solo hay un modo de ser católico que es ser mal católico, ¿no? Que el católico pues es el que peca, el que se confiesa, el que va a misa, el que vuelve a pecar, el que tal, ¿no? Entonces, o sea, yo mi vida de fe la vivo un poco así, es decir, intentando amar a la gente, a mis padres, a mi mujer, pero haciéndolo muy mal la mayor parte de veces, ¿no? Intentando amar al Señor y poniéndolo en el centro de mi vida, y fallando la mayor parte de veces. Tengo la suerte de tener un grupo de amigos muy bueno, de distintos ambientes eclesiales, ¿no? O sea, como muy heterogéneo, pero un grupo muy bueno con el que cuando te juntas, pues al final, o sea, para mí ha sido esencial juntarme con gente buena, porque es como que cada uno tiene sus miserias, pero como que es un animarse mutuamente de un modo natural e inconsciente a caminar hacia el bien, ¿no? Entonces eso es una cosa que yo valoro mucho, o sea, el gusto que supone, cómo el corazón se dulcifica y cómo el corazón cambia mejor cuando estás rodeado de un buen grupo, ¿no? Entonces, y yo creo que en mi vida es eso, ¿no? O sea, una lucha continua en el intentar poner al Señor en el centro, intentar querer bien a la gente. Recuerdo la última chispa, por ejemplo, o sea, claro, o sea, mi experiencia, yo no soy el típico tío súper piadoso, que siempre has sido un tío ejemplar, o sea, no. La última chispa que llegó a mi vida, me acuerdo que fue en la boda de un amigo, que fará como 2 meses ya, ¿sí? No sé si 2 meses y algo, que fue una boda preciosa, una boda, o sea, con una liturgia cuidada, ¿no? Porque hay veces que queremos que la misa sea una fiesta, queremos que la misa, que nadie se aburra en misa sobre todo, ¿no? Que todo el mundo se lo pase bien, pero olvidamos que lo importante de la misa no es que la gente se lo pase bien y que la gente no se aburra, ¿no? Hay un protagonista que es Cristo y ese día, además de Cristo, pues están los esposos, ¿no? Entonces eso en las bodas además suele olvidarse a menudo, ¿no? Que a mí me parece un gran egoísmo porque impide que la gente que a lo mejor está alejada del Señor, que participa de esa celebración, viendo la seriedad y el amor con el que se celebra, descubra aquel por el que se celebra con esa seriedad y con ese amor, ¿no? Y entonces a veces, o sea, descuidar la liturgia para mí es un gran egoísmo, porque es un buscarse a uno mismo y olvidar que no lo haces por ti, ni por los que están ahí, ni para gustar a los que están ahí, sino para descubrir el misterio, ¿no? Entonces fue una boda pues, con muy pocas bromas, pero o sea, con mucha seriedad, muy bonita, precioso todo. Me la pasé casi toda llorando, pero no por la emoción de los novios, sino porque como fue una boda que me reencontró con el Señor. Y entonces, pues ahí
que eso me ayudó mucho esa boda, pues ahí sigo intentando que el fuego, soplando para que el fuego no se apague. Eso en cuanto a la vida de oración. Y luego, que además coincidió bastante con Semana Santa. Entonces fue como un empalmar las vacaciones de Semana Santa, que normal, más, acabar las vacaciones de Semana Santa, esa boda, y entonces ahí ya volver al trabajo. Y entonces ha sido como un comienzo, ¿no? Es como comienzo de nuevo. No es que te pida una cosa entre medias tal, sino como que todo ayudaba a comenzar de nuevo. Y luego, también hace poco he descubierto el gusto por la lectura. O sea, de pequeño leía muchísimo, escribía cuentos, tal, no sé cuántos, y lo había olvidado. Yo creo que en parte por el móvil, ¿no? O sea, no me quiero imaginar, bueno, mis hijos no tendrán móvil hasta los 35 años, pero no me quiero imaginar los jóvenes, ¿no? O sea, yo con 28 años ya soy adicto al teléfono móvil. La generación de mis padres, que ha crecido sin teléfono móvil y no la ha tenido hasta muy mayor, muchos ya son adictos. Abuelos muy pocos. Nuestros hijos va a ser un drama. O sea, yo he perdido el hábito de lectura porque estoy tan sobreestimulado por las pantallitas que me cuesta muchísimo decir una hora leyendo. Entonces me leí un libro que es una pasada, que es La restauración de la cultura cristiana, de John Senior, ¿vale? Que es una pasada. O sea, que yo lo recomiendo a todo el mundo. Es un librito que no es muy largo. Entonces, es un libro que yo, leyéndolo, empecé a redescubrir el gusto por muchas cosas y por muchos autores. Y entonces es un libro que además te va descubriendo a otros autores, que algunos ya los conocías, otros no. Y entonces es como que ese libro para mí ha sido ahora en mi época actual ha sido como un tronco, entonces ahora se ha ido ramificando. Entonces ese libro me habría comprado 6 o 7, más otros de los que habla que ya tenía en mi biblioteca, y entonces es como que he ido redescubriendo el gusto por la lectura. Y eso yo creo que es esencial, importante, y de verdad que lo hemos perdido. O sea, de hecho, lo he descubierto tanto el gusto que he escrito una novela, que es una cosa muy rara porque la escribí en 2 semanas. Tuve una inspiración una noche leyendo una novela de Chesterton y de repente dije, me puse a escribir y a la mañana siguiente, por la tarde, dije, ay, ayer por la noche estuve escribiendo un cuento, voy a mirar, y de repente vi que eran 5 páginas de Word. Dije, voy a continuar escribiendo. Y tengo escrita una novela de 70 páginas que mi madre ha corregido sobre un sacerdote en una parroquia, bueno, ya a ver si algún día se publica. Y entonces he descubierto también el gusto por la escritura. Pues esa novela se la ha enviado a un amigo que aparece en la novela. Y mi amigo me decía, no, me está gustando, pero me está costando leer porque hacía años que no leía. Años que no leía. O sea, claro, yo, antes del de John Senior, si me pongo a mirar, a echar la vista atrás, o sea, no sé cuántos libros me leía al año, ¿eh? A lo mejor me leía medio libro al año, o un libro al año. Entonces eso es un drama absoluto, ¿eh? O sea, salimos tontos del cole, salimos tontos de la carrera y somos tontos que vamos por la calle. Y no digo que haya que saber por saber y que, o sea, pero o sea, es un drama que no le damos. O sea, es un drama que no... Entonces, bueno, pues he redescubierto el gusto por la lectura también. O sea, que ahora estoy en ese momento de mi etapa vital. Si te ha gustado este vídeo y ves necesario más vídeos como este, con tan solo 1 euro haces posible que podamos seguir realizando vídeos como el que acabas de ver. Haz tu donación por Bizum al 03158 o a través de PayPal.